Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida, el mejor manual de crianza. Y estamos en una serie maravillosa. Es la serie Vida Práctica. Qué interesante, ¿no? Aprender acerca de la vida práctica. Nuestra serie Vida Práctica se está basando en la carta del apóstol Santiago. Libro de Santiago allá en el Nuevo Testamento. Ya casi finalizando la Biblia, y entonces estamos estudiando vida práctica y estamos estudiando 14 evidencias que nos muestran si de verdad tenemos fe verdadera y sabiduría verdadera. Interesante, Dani. 14 evidencias que muestran, que comprueban, que resaltan, que demuestran si de verdad tenemos fe verdadera o tenemos sabiduría verdadera. Y hoy vamos a hablar de la cuarta evidencia. Y la cuarta evidencia es la obediencia a las Sagradas Escrituras. Una persona tiene fe verdadera, una persona tiene sabiduría verdadera si obedece las Sagradas Escrituras. Ok, vamos a analizar entonces. Hemos visto, número 1, la primera evidencia, el nuevo nacimiento. Número 2, hemos visto la segunda evidencia, perseverar en el sufrimiento. Y número 3, hemos visto en la última clase la tercera evidencia, vencer la tentación. Y número 4, obediencia a las Sagradas Escrituras, obedecer las Sagradas Escrituras. Esa es una evidencia de que de verdad tenemos fe absolutamente verdadera, ciertísima, y tenemos sabiduría verdadera. Muy bien, esto lo vamos a basar, nuestra clase de hoy, obedecer las Sagradas Escrituras como evidencia, en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dani, ¿lo tienes? Señor. Santiago 1, 19, ¿lo tienes? Sí. Por favor, acércate al micrófono si eres tan gentil, campeón. Y vamos a leer Santiago 1, 19 y vas a leer hasta el 27, por favor. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Gracias, campeón. Muy buena lectura. Hemos leído entonces Santiago 1, capítulo 1, versículos 19 al 27, porque vamos a analizar este gran tema. La cuarta evidencia que nos muestra que de verdad tenemos fe verdadera y sabiduría verdadera es la obediencia a las Sagradas Escrituras. Muy bien. Vamos entonces con este análisis que va a ser muy, muy interesante. Dani lo que leyó en el versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Ya en los diferentes libros que hemos estudiado en el mejor manual de crianza de las Sagradas Escrituras, este es un tema muy recurrente. El tema donde la Biblia nos advierte para que no caigamos en el autoengaño.
Caer en el autoengaño es demasiado fácil. Recordemos que los seres humanos nos podemos autoengañar muy, muy fácil porque somos egocéntricos, somos ególatras y somos egoístas. Y entonces, pues eso nos lleva a autoengañarnos. Podemos mentirnos muy fácilmente creyendo que estamos haciendo algo cuando realmente no estamos haciendo nada. Creemos que somos algo cuando en realidad no somos absolutamente nada. Bien, vamos a analizar este tema de la importancia de leer las Sagradas Escrituras y de obedecer las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al Salmo 19:7. Entonces, busquemos en nuestras Biblias Salmos. Vamos a ir a Salmos 19:7. ¿Por qué es una evidencia que tenemos fe verdadera, sabiduría verdadera, si leemos las Escrituras, si obedecemos las Escrituras? Salmo 19:7 dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Sí ves, campeón? Mira lo que dice acá. Las enseñanzas del Señor son perfectas. O sea, ¿por qué debemos obedecer las Escrituras? Pues porque las enseñanzas de Dios en las Sagradas Escrituras son perfectas. Reavivan el alma. Son las Escrituras las que realmente nos dan vida espiritual. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Por qué debemos obedecer las Escrituras? Porque las Sagradas Escrituras hacen sabio al sencillo. ¿Quieres tener un buen hogar, Dani? ¿Quieres tener una buena profesión? ¿Quieres tener un buen negocio? ¿Quieres vivir bien de acuerdo a lo que Dios considera vivir bien? Tienes que obedecer las Sagradas Escrituras porque son las Sagradas Escrituras las que hacen sabio al sencillo. Por ejemplo, Dani, dime, ¿qué preceptos enseña la Biblia? ¿Qué principios enseña la Biblia para las personas que están emprendiendo, que están desarrollando un proyecto de negocios? ¿Cuáles son las enseñanzas que da la Biblia que son absolutamente perfectas para emprender, por ejemplo? Que no deben engañar a nadie. Correcto. Por ejemplo, hay muchos emprendedores o muchos emprendimientos que se basan no en el servicio a la comunidad o al público objetivo, sino que utilizan trucos y mentiras para engañar. Ahí ya sería un mal emprendimiento. ¿Qué otro principio enseña la Biblia que hace sabio al sencillo para emprender? No meterse en deudas. No meterse en deudas. Clavísimo, campeón. Clave, absolutamente clave. La Biblia claramente dice que realmente el que se mete en deudas se vuelve esclavo del prestamista. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro principio, Margie o Dani? Ser justos. Ser justos con los colaboradores, con los empleados, ser justos con los clientes, ser justos con los proveedores. La justicia, otro principio de la Biblia que se aplica al emprendimiento. Ser leales, ser de una sola palabra, ser confiables. ¿Qué más? La veracidad. ¿Qué dice Tito 3:14? Buscar las necesidades de los otros. Solucionar las necesidades de los demás. Eso debe hacer todo emprendedor. Solucionar las necesidades de alguien. Hay muchos emprendimientos que se basan en el deseo de ganar dinero, pero realmente no están satisfaciendo una necesidad real de la sociedad. Y hay muchos. El ahorro, la planeación, el presupuesto, la proactividad, la identidad, el altruismo. O sea, la Biblia está repleta de principios para aquellos que quieren emprender, para aquellos que quieren educar bien a sus hijos, para aquellos que quieren tener una familia saludable, para aquellos que quieren tener una vida llena de satisfacción. O sea, la Biblia, por eso dice el Salmo 19:7, voy a volverlo a leer. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Muy bien, vamos a buscar otro texto bíblico porque la cuarta evidencia de que yo tengo fe verdadera es que obedezco las Sagradas Escrituras. Romanos 8:4. La carta a los Romanos siempre, en cualquier libro que estudiemos, siempre vamos a ir a la carta a los Romanos, que es una carta tan importante para la enseñanza cristiana. Aquí en el Mejor Manual de Crianza tenemos una serie completa de Romanos. ¿Ok? Vamos a Romanos 8:4. Dice la Biblia así: lo hizo para que se cumplieran totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Realmente es el Espíritu Santo el que me capacita para obedecer las Sagradas Escrituras.
Y es el Espíritu Santo el que utiliza las Sagradas Escrituras para renovar mi mente. O sea, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras están de la mano, porque el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para reavivarme. Y las Escrituras me muestran la guía del Espíritu Santo en mi vida. Vamos a ir a Juan 8:34, el Evangelio de Juan 8:34. Cuarta evidencia, obediencia a las Escrituras. Juan 8:34. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Miren esto. Realmente somos libres para obedecer. Esa es una enseñanza importantísima del Nuevo Testamento. Somos libres para obedecer. O sea que por eso es una evidencia de que si yo tengo fe verdadera, si yo tengo sabiduría verdadera, yo soy libre para obedecer las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo me capacita para ser obediente a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Mateo 12:36. Vamos nuevamente allá al Evangelio de Mateo, que también lo hemos explorado. Mateo 12:36. Dani, Margie, Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice así: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Acuérdense que Santiago empezó diciendo que debemos controlarnos, ¿no es cierto? Versículo 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. O sea, porque cuando nosotros estamos enojados decimos palabras que nos pueden condenar, palabras pecaminosas que ofendan a los demás. Y por eso mi mente y mi corazón deben estar llenos de la palabra de Dios para que mi forma de hablar honre a Dios. Yo no puedo estar maldiciendo a nadie. Mis palabras no pueden ser ofensivas a nadie. No puedo hacerlo. Yo no puedo insultar, no puedo ofender. Mis palabras no pueden deshonrar a Dios. ¿Qué acaba de decir Dani? Que nuestras palabras no pueden deshonrar a Dios. Muy bien, vamos a ir a Salmos 119:11, por favor. Salmos 119:11. Salmos 119:11. Estamos analizando esta cuarta evidencia, obedecer las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a Salmos 119:11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Sí ven lo importante? ¿Por qué yo debo obedecer las Escrituras? Para no pecar contra Dios. Yo debo obedecer las Escrituras para no pecar contra Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe verdadera se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios, porque ya el Espíritu Santo es el que me capacita para obedecer. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:15, nuevamente Nuevo Testamento. Vamos a ir 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Qué interesante versículo. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Miren, debemos presentarnos delante de Dios con la conciencia limpia y debemos interpretar correctamente la Biblia, interpretarla correctamente. Bien, cuarta evidencia entonces, obediencia a las Sagradas Escrituras. Vamos a ir nuevamente a Romanos 13:12. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos.
No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Yo voy a desechar la inmoralidad, voy a desechar la inmundicia si permanezco fiel a las sagradas escrituras. Vamos a ir a Efesios 4:22, Dani, búscalo súper rápido. Ahí adelantico de Romanos, Efesios 4:22, campeón. Adelantito de Gálatas, Efesios 4:22. Vamos a buscarlo. ¿Ya lo tienes, Dani? Efesios 4:22. Arranca, campeón. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Gracias. Debemos desechar la inmundicia, desechar el pecado. Y por eso necesitamos que nuestra mente se sature, se llene de la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Vamos a ir, Colosenses 3:8. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Dale, campeón. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Maravilloso, renunciar al pecado. Vamos ahora a Hebreos 12:1. Hebreos, atrasitititinco de Santiago, Hebreos 12:1. Y entonces tenemos Hebreos 12:1 que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Maravilloso. Y vamos a ir a Primera de Pedro 2:1. Un poquito adelante de Santiago está Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Voy a leer el 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. La importancia de crecer en el conocimiento de las sagradas escrituras para desechar el pecado. Vamos a Mateo 7:21, Dani, búscalo por favor. Mateo 7:21. Qué interesante, ¿no? Como la Biblia se va explicando ella misma y nos va dejando claros todos estos conceptos. Mateo 7:21. Nos va reafirmando, ¿no? Así es. Mateo capítulo 7, 21. versículo 21 al 28. Mateo 7, 21 al 28. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Aquí tenemos entonces ser hacedores. Si ven, cuarta evidencia que estamos viendo en el libro de Santiago: si yo tengo fe verdadera, si yo tengo sabiduría verdadera, obedezco las sagradas escrituras. Ya hemos entonces, mis queridos amigos y nosotros como familia, ya hemos analizado 4 evidencias de que de verdad tengo fe verdadera y sabiduría verdadera. Los voy a decir yo, después Dani y después Margie. 4 evidencias hemos visto. La primera
¿Qué vimos? El nuevo nacimiento. La segunda, perseverar en el sufrimiento. La tercera, vencer la tentación. Y la cuarta, obedecer la Biblia. Las voy a decir, Dani, para que me las digas. 4 evidencias que hemos visto. La primera, en Santiago, ¿no? En vida práctica. Primera, el nuevo nacimiento. Segunda, perseverar en el sufrimiento. Tercera, vencer la tentación. Y cuarta, obedecer las Sagradas Escrituras. Dime, ¿cuáles son las 4 evidencias que hemos visto, Dani? Primero, el nuevo nacimiento. Segundo, perseverar en las pruebas. Tercero, vencer las tentaciones. Sí. Y cuarto, obedecer las escrituras. Muy bien, campeón, excelente. Vuelvo y lo digo. Hemos visto 4 evidencias de que tengo fe verdadera y sabiduría verdadera, porque la carta de Santiago es una carta, por eso hemos titulado esta serie Vida Práctica, porque es una carta de fe puesta en práctica, fe puesta en acción. Vuelvo y lo digo, 4 evidencias, el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Ay, sigue, Margie. Nuevo nacimiento, perseverar en el sufrimiento, vencer la tentación o las tentaciones. Y la cuarta, obedecer las Sagradas Escrituras, obedecer la Biblia. Espectacular. Vamos entonces, para concluir, a leer nuevamente el pasaje que analizamos hoy. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Por eso hablábamos de controlar la lengua. Después dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Por eso hablábamos de desechar el pecado. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Sí ven? Nosotros debemos eliminar de nuestra vida el pecado. Por eso nos lleva a una acción, ¿no? Correcto. Por eso analizábamos los otros textos bíblicos, donde hemos hablado de quitar el pecado de nuestras vidas. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Son las Sagradas Escrituras. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de las Sagradas Escrituras. Así es que nos podemos quitar ese lastre del pecado y vivir en libertad. Versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Por eso esta serie se llama Vida Práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Por eso debo cuidar mi vocabulario. Y por último, la religión pura y sin mancha y pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Ayudar, el verdadero cristiano ayuda. Y no dejar que el mundo te corrompa. Elimina el pecado de su vida. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao!